¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Gracias por continuar con nosotros. Gracias por sus superchats. Gracias por sus super thanks. Gracias por sus visualizaciones orgánicas. Gracias también por darle like a este video, por compartir el canal, por darle like a la campanita. De verdad nos ayuda muchísimo este tipo de acciones y de verdad gracias por ser esta gran comunidad. Ya les comentábamos en nuestra anterior cápsula lo que tiene que ver con este tema de las candidaturas del Frente Amplio por México. Y a ver, hoy Germán Martínez, quien declinó ser el suspirante porque abiertamente dijo no hay piso parejo, iban a ser los empresarios, Claudio X González, el que va a elegir al candidato y no los ciudadanos, pues habló de que era necesario que todos los aspirantes de Va por México declinaran a favor de Xóchitl Gálvez. Esto como una especie de respuesta a los señalamientos que ha hecho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hacia la senadora del Partido Acción Nacional, que dice que no es panista. Ya hubo comentarios, entre estos me parece el más importante, el de Santiago Krill Miranda. Y me refiero al más importante porque, como sea, tanto Gálvez en primero, Krill en segundo, pues son los candidatos más fuertes del Frente Amplio por México. En un tercer lugar está por ahí Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, pero pues caray, ¿no? Lo que es la opción de ninguno, pues sigue ganando en las encuestas. Pero bueno, Santiago Krill dice, yo no voy a declinar. Yo no voy a declinar, así de sencillo, a pesar de los comentarios de las versiones que ya existían de que había aceptado ser coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez. Y esto nos lleva precisamente al siguiente análisis para tratar de entender un poco lo que ha pasado al interior del PAN, del PRI y del PRD. Me queda claro que a nadie debe sorprender el crecimiento que ha tenido Xóchitl Gálvez en las encuestas. ¿Por qué? Porque finalmente la derecha logra estructurar un candidato, ¿no? Copiándolo, eso sí, de la acera del frente, de enfrente, para presentarlo ante la feligresía, en pocas palabras. Entonces, a partir de ahí, y al ver la reacción que obviamente tiene también al interior de Morena, los poderes fácticos, ¿no? Se movilizan en una especie de, pues sí, de manada, de jauría, y los votos de la derecha comienzan a trasladarse hacia Xóchitl Gálvez. Y por lo tanto dejan ya de lado a personajes como Krill, como Enrique de la Madrid, como Beatriz Paredes, pero sobre todo a Lili Telles, que ya tenía su guardadito, a Mauricio Vila, a Claudia Ruiz Massieu, a personajes que de una u otra manera comenzaban ya a moverse en ese escenario. Entonces, la derecha es integrada también por millones, no podemos minimizarla. Obviamente se siente el jalón, se siente el crecimiento de Xóchitl Gálvez. ¿Por qué? Porque, insisto, ya hay una figura que posiblemente aglutine esas opciones. Pero el punto no es convencer a los integrantes de la derecha. El punto no es que todos los de la derecha digan vamos con Xóchitl, que el PRI, que el PRD abiertamente se inclina hacia la senadora panista. No, el punto es romper la burbuja. El punto es salir a las calles y más allá de Twitter, demostrar un crecimiento de Xóchitl Gálvez. Es decir, ir a conquistar el voto duro del López Obradorismo y ese voto intermedio que siempre está presente, que algunos lo llaman indeciso, por ejemplo, ¿no? Para poder hablar entonces sí de un fenómeno que estuviera volviéndose competitivo. Hay algunas encuestas de dudosa procedencia que hablan de que Xóchitl está ya a 3 puntos de Claudia Sheinbaum, ubicando ya a estas dos mujeres como las respectivas candidatas. Insisto, las encuestas depende de quién las paga, de quién las financia, de qué intereses tienen. Por lo tanto, creer en este momento en ciertas encuestas que además cuando uno le empieza a rascar, pues resulta que tienen ciertas ligas, parentescos, antecedentes
que benefician a ciertos partidos, pues sinceramente no tiene caso. Ahora, hay un factor que es importante. Al tener ya a Xóchitl Gálvez como candidata, digámoslo así, más fuerte, la derecha ha querido crear con esa finalidad de conseguir esos votos duros del López Obradorismo y a ese sector de la población que está un poco desencantada de López Obrador, pero no votaría jamás por Krill, pero que bueno, Xóchitl más o menos los convence, pero se inclinarían finalmente si queda Marcelo, que bueno, si Claudia a final de cuentas no está tan mal, en fin, han comenzado a crear esta narrativa de un presidente derrotado, de un López Obrador desesperado, de un López Obrador totalmente descocado, totalmente irresponsable, que no tiene idea de lo que está haciendo, que ya perdió el olfato político y que Xóchitl se convertiría en ese caballo que por lo regular si alcanza, gana. Y es lo que vemos, de José Antonio Crespo, de Héctor Aguilar Camín, de Enrique Krause, de León Krause, de Loret de Mola, de Ricardo Alemán, de Pedro Ferriz, de Guadalupe Loaesa, de Leonardo Curcio, todos ellos tienen ese mismo discurso. Analícenlo, es exactamente el mismo. Bueno, Jorge Castañeda está feliz de la vida, ¿no? De que Xóchitl Gálvez sea la posible candidata del Frente Amplio y también ya da como un hecho lo mismo que López Dóriga de que el presidente está aterrado completamente aterrado y que por lo tanto tienen absolutamente todas las posibilidades de ganar en el 2024. Es la narrativa que está creando la derecha a través, insisto, principalmente de medios hegemónicos, el caso de Televisa, el caso de Televisión Azteca y otros, con la finalidad de penetrar en esas capas de la sociedad que pudieran sentirse pues inclinados hacia Xóchitl Gálvez o que al ver que López Obrador supuestamente está fuera de su zen, ¿no? Que lo ha simbrado esta decisión, pues comiencen a dudar de las elecciones que toma el presidente de la República y pudieran cambiarse de cuadra. Hay un factor que me parece que la oposición no ha entendido en todo esto y que es algo que no podríamos dejar de lado en un debate de fondo. Y lo decía Alejandro Páez Varela en una de sus columnas, y con lo cual yo coincido, la decadencia. Él la llama la decadencia, efectivamente, eh, de la clase intelectual, de esa clase intelectual integrada por los ya mencionados que consideran o creen que todavía su palabra es ley, que son las únicas voces autorizadas para esgrimir algunos argumentos a favor de X o Y causa, y que esa es una de las grandes problemáticas que tienen y que no logran entenderlo, que hay un sector amplio de la población, perdónenme, para los cuales estos personajes son deplorables. Estos personajes representan lo que se ha querido erradicar en muchos sentidos. Hoy por hoy, y hay que dejarlo muy, pero muy en claro, no le alcanza a Xóchitl Gálvez ni siquiera para ser competitiva. Así de claro. No le alcanza para convertirse en un dolor de cabeza ya en una contienda presidencial. Eso es clarísimo. Claro, habrá que esperar, por supuesto, su crecimiento, cómo se puede ir dando ya finalmente después de que la nombren directamente como candidata de este frente y sobre todo, quién sea la corcholata que esté por delante. Y más que otra cosa también, cómo termine dirimiendo sus problemas, Morena, este enfrentamiento al interior de Morena. No, pero lo que me queda claro es que Xóchitl Gálvez tiene en contra a los propios aliados. Es decir, cuando aparece Marco Cortés, ¿no? Pues, ¿qué imagen proyecta Marco Cortés? Pues la de un tipo prepotente, ¿no? Altanero, junior, ¿no? ¿Quién votaría por alguien así? ¿Por qué Xóchitl Gálvez no representaría a un tipo así? Y es lo que le decía Pedro Miguel en una charla en el canal, que decía, perdón, ¿a quién representa Xóchitl Gálvez? ¿Con quién está Xóchitl Gálvez? ¿Qué me dice de Jesús Zambrano? Un tipo desesperado, corrupto, traidor, que vende los principios al mejor postor. Y bueno, Alejandro Moreno,
pues es el caso de un tipo corrupto y que la fama lo precede. Entonces, Xóchitl Gálvez ya de entrada tiene esa problemática y los intelectuales de la oposición tienen esa problemática. Y Claudio X González tiene esa problemática. La decadencia precisamente de todos estos intelectuales, de todos estos liderazgos que no han logrado entender sobre todo que ya su tiempo pasó, que ellos llegan a un sector de la población, que llegan a un target de esa población, pero que no convencen a más y que si quieren hacerlo o la propia Xóchitl Gálvez quiere hacerlo, tendrá que romper con muchos de ellos y muchos de ellos tendrán que salirse de esta narrativa, porque hoy por hoy el descrédito es lo único, por supuesto, que pueden aportarle a cualquier candidatura. ¿No les parece? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.